a través del tiempo. Bien, ya casi el tiempo es bastante, ha pasado casi la hora, entonces solo vamos a ver tal vez algunos más bastante interesantes que tal vez nos sirven como tal vez como una reflexión en nuestra vida. Y busquemos el libro de Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Quizás porque digo esto porque a veces en nuestra vida nos comprometemos a algo y a veces lastimosamente los problemas o las dificultades de la vida nos hacen poner cierto tropiezo y a veces no llevamos a cabo aquellas promesas o votos que hayamos hecho en nuestra vida. Entonces vamos a ver un hombre que juró que iba a hacer hasta dar la vida por su amigo, pero en la práctica fue otra cosa. Veamos ahí Lucas 22, 31 al 34. Vamos a pedirle ahí a Irma que nos puede leer los versículos 31 al 34. En el Lucas 22, 31 al 34. Gracias. Vean esta actitud de Pedro. Él le decía, bueno, si es necesario ir a la cárcel o dar la vida, yo lo haré. Bueno, una promesa tan certera parecía para él, pero lo que a veces sucede en nuestra vida, problemas, dificultades, miedo, temor, eso puede cambiar la situación de la vida de cualquier persona. Vemos ahí mismo ese capítulo 22 de Lucas, un poquito más adelante. Busquemos versículo 55. al 62 para tener un poco de sentido. Vamos a pedir a nuestro hermano Pedro que si nos puede leer el versículo 55 al 62 para tener un poco ahí de sentido esta. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también que éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, puesto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Un poco difícil para Pedro el hecho de haberle fallado en cierto momento,
pero una de las situaciones como seres humanos de que nos puede pasar. Lo ideal es mejor pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida y que podamos hacer lo mejor de la mejor manera para servirle. Entonces, pero lo bueno de de Pedro es de que él, viendo esto que sucedió, al final él cambia para servirle de la mejor manera a Dios. Entonces, pienso de que también nosotros, si un momento fallamos, tenemos que ver de la mejor manera servirle, aunque lo ideal es no fallar. Bien, como el tiempo ha pasado bastante rápido, simplemente vamos a ver una parte de esta imagen que tenemos allí y que se encuentra en el libro de Daniel. Yo creo que todos conocemos la imagen esta de Nabucodonosor y que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor, y que Daniel, el profeta Daniel, se encarga de revelárselo, decirle qué era directamente, qué representaba esa imagen. Tal vez voy a leer unos solos versículos aquí, poco rápido por el tiempo. Es en el Daniel capítulo 2, 37 en adelante, y voy a leer, dice: Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte, como hierro, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Esto es la lectura y parte de lo que está en el libro de Daniel capítulo 2. Sin embargo, como sabemos, este sueño también tiene otro componente, que no solamente es la imagen que representa esto, sino que tiene también que ver con estas imágenes. Aquí vemos un león, un oso, un leopardo y este animal, que es bastante, bueno, según cómo lo ve el profeta Daniel, es bastante horrible. Entonces, yo creo que para este profeta llamado Daniel fue muy difícil estar viendo esta clase de animales, porque según se dice que él no había visto a un animal así como el último, que bastante horrible. Simplemente por el tiempo solo voy a leer. Aquí hay, en este mismo libro de Daniel, dice un mensaje profético del señor Wilfredo Calderón, hace una mención sobre estos acontecimientos. Solo voy a leer una parte porque debido al tiempo. Y dice así, refiriéndose a la primera imagen que tenemos, que es el león, dice: la primera bestia representaba Babilonia. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. El león es el rey de los animales de la selva, y el águila es la reina de las aves. Las características principales de este león alado eran, indudablemente, la fuerza, la grandeza y el progreso. Estos fueron cualidades muy notables en el desarrollo del reino de los babilonios, el cual ese mismo año había llegado a su fin, 605 al 539 aproximadamente. El hecho es de que le arrancaran las alas y se pusiera en pie en un corazón de hombre, nos hace recordar la humillación de Nabucodonosor hasta que emprendió que no era más que un hombre. Él era un rey, pero a veces por su mente pasó que él tenía todo el poder. Entonces hace una mención sobre esto, y es cierto, cuando nosotros leemos el libro de Daniel nos damos cuenta de que
en cierto momento él hace ver de que él había creado su ejército enorme y al final termina en el campo comiendo hierbas, pero al final él reconoció que Dios le había dado el poder para hacerlo y Dios le vuelve a dar el poder. Claro, su fin termina también porque vemos, bueno, quisiera leer, pero se nos va a alargar el tiempo, pero como vemos aquí los medo-persas son los que terminan invadiendo a Babilonia. Así, a grosso modo, tal vez sabemos que Belsasar, estaba familiar de este Nabucodonosor, estaba reinando. Y en cierto momento él vio en la pared una escritura que decía, bueno, ahí había puesto, al final Daniel tiene que interpretarlo. Y dice que Dios había contado los días de Belsasar y por el hecho de haber pecado, también él tenía que perecer. Había sacado los vasos del templo que habían llevado de Jerusalén y ahí estaban tomando vino o licor, no sé, pero ellos habían fallado en ese sentido. Lastimosamente no conocían a Dios, aunque su pariente anterior sí lo había reconocido, pero no sabemos si él permaneció en ese camino, porque al final Dios manda esa profecía de destrucción sobre él. En la misma noche que Daniel había interpretado la escritura, esa misma noche llegaron los medos persas. Mataron a este joven Belsasar y fue controlado este reino. La segunda, como vemos, ahí los medos persas. Aquí en este mismo libro se encuentra un pequeño relato y dice, la segunda bestia representa a Medo Persa, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue hecho así, levántate y devora mucha carne. La característica principal del oso es su aplastante peso. Cierto escritor hace ver que aún cuando no se considera el oso el rey de los animales, su estatura y peso es mayor que la del león. Se dice que la especie más fuerte y grande se halló en Media, su país montañoso, accidentado y frío. El oso con sus 42 dientes, sus formidables garras, grandes y aguzadas, su enorme peso y su coraje y astucia, son las causas de que se considere esta criatura una de las más terribles. Esta bestia representaba muy bien el imperio medo-persa. Lo más probable es que al lado más alto fuera una representación de Persia, mientras que el más bajo simboliza la Media. La historia universal comprueba esta posición. Las 3 costillas que el oso tenía en la boca representaban los 3 reinos que fueron dominados por la alianza medo-persa, que fueron Babilonia, Lidia, Egipto, y una de las características de medo-persas fue dominar por la fuerza y el número de sus tropas, no por la estrategia de sus generales. También se destacaron los gobernantes medo-persas por ser unos invasores crueles y aplastantes, como sucede con el oso cuando ataca. Entonces, este es un pequeño comentario que hace este señor, el escritor de este libro, de lo que relaciona los medo-persas con este oso. Más abajo tenemos aquí a Grecia. Ya en varias ocasiones nuestros hermanos nos han hablado de este Alejandro Magno, y que este fue un hombre bastante, bueno, astuto para la guerra, joven, y que dedicó su tiempo a pelear y al final pues casi dominó todo ese mundo en que ellos vivían. Y aquí hay un comentario sobre esta tercera
fuerza, que es Grecia, y dice: la tercera bestia representaba a Grecia. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas, te abre a sus espaldas. También esta bestia 4 cabezas, y fue dado dominio. Es interesante destacar la primera frase de este versículo. Después de esto miré, el cual da a entender que los animales no aparecieron simultáneamente, sino que en secuencia el tercer animal era semejante a un leopardo. No un leopardo en sí, y la agilidad del leopardo aumentaba por las 4 alas. Solo puede ser una representación simbólica del imperio griego. Alejandro el Grande venció a los medopersas, y en escaso 10 años ya se había apoderado de todo lo que abarcó el imperio griego, desde Europa hasta la India. Su avance se dio con una agilidad sorprendente. Existe una leyenda que dice que Alejandro se echó a llorar cuando se dio cuenta de que ya no quedaba más territorio por conquistar. Bueno, ya un agregado que le ponen, pero que se puso a llorar donde veía que ya no había más tierra que conquistar. Pero lo importante que sabemos de que él murió joven y que sus generales, los generales que tenía, se disputaron todo el territorio que ellos habían ganado. Al final tenemos aquí esta bestia, pareciera un rinoceronte con un montón de cachos, pero esto es lo que se supone tuvo en la visión el profeta Daniel. Y dice aquí en el comentario: la cuarta bestia, según la mayoría de los intérpretes, representa al férreo y cruel imperio romano. Los romanos empezaron a ser notables desde el año 241 a.C., cuando derrotaron a los cartagineses y se apoderaron de la isla de Sicilia. En el año 146 destruyeron la ciudad de Corinto, vencieron a los griegos en el año 63 a.C. Pompeyo, un líder romano, se apoderó de Egipto y más tarde de Siria. En tiempo de Jesús, los romanos dominaban el mundo político y así continuaron hasta el año 476 después de Cristo. Cuando los bárbaros descendieron del norte, destruyeron toda su gloria. En ese tiempo este imperio se dividió en 2 partes: Roma, Constantinopla y los premilenialistas. Creemos que el imperio romano aparentemente dejó de existir. Nunca ha dejado de sentirse su maligna influencia en el aspecto religioso. La historia de toda la era cristiana comprueba que el papado romano ha utilizado de manera astuta y sagaz una influencia ensobrecedora. Bueno, nos deja ver de que ellos, a pesar de que desaparecieron, pero nos dejaron algo, tal vez nosotros lo podemos ver, tal vez no tan relevante, pero otras personas sí pueden ver algo relevante en ellos, porque dejaron miles de imágenes y también, como sabemos, los papas, que se supone que son personas que conocen a Dios, pero nosotros sabemos de que al final de todo esto, ¿qué son las imágenes? Sabemos de que las imágenes Dios no las acepta por una razón, porque Él es celoso de su imagen, de su palabra y de todo lo que Él posee. Y toda persona que, como dice ahí Salmo 115, que hace las imágenes y las adora, semejante a ellas son. Bueno, ha terminado el tiempo y gracias.